Muy bien, segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos aquí con 4 personalidades, no solamente muy relevantes, sino que además viven con mucha pasión el debate político en la Argentina en estos años. A todos ellos ustedes los han escuchado defender con mucha energía las posiciones que defienden, en las que creen. Así que es un gusto tenerlos a todos ustedes acá. Está Félix Kraus, que es un fiscal adherente a justicia legítima, pero también es un fiscal de larga trayectoria. Eduardo Josami, un político también que integra Carta Abierta. Luis Brandoni, bueno, un conocidísimo actor. Y Alejandro Katz, que es ensayista, escritor, escribió un libro que tuvo mucha resonancia, que se llamaba El Simulacro. ¿Van o no van a la marcha y por qué? Bueno, empiezo yo por orden. No, yo no voy a la marcha porque no voy a la marcha donde los convocantes han instalado una hipótesis de qué es lo que sucedió, que aterroriza a la sociedad. Gente que no puede hacer esto con ingenuidad, gente de larga experiencia, de larga trayectoria, que ha instalado, bueno, no voy a repetir las frases porque han sido difundidas largamente, que Nisman es el primero pero no va a ser el último, que mataron a uno de los nuestros, que es un magnicidio de Estado, cuando hasta hoy tenemos una investigación en la cual hay una hipótesis de suicidio, donde se investiga si fue un suicidio común, si fue un suicidio inducido, si fue un suicidio con ayuda o si fue un homicidio. Esto es a su vez una presión intolerable sobre la fiscal que lleva el caso y sobre la jueza, con el agravante que uno de los fiscales convocantes es además el fiscal que revisa, sostiene o desestima las apelaciones que eventualmente produzca la propia fiscal, su subordinada, a la cual está abiertamente presionando con estas expresiones públicas, o la querella, la ex mujer de Nisman, la jueza Arroyo Salgado, la madre de sus hijas. Y también porque me parece que aquí cunde una enorme hipocresía. Los fiscales que ahora dicen que marchan apolíticamente para honrar a su colega lo abandonaron en el litigio donde se investigaba el encubrimiento del atentado a la AMIA. Se busca, todos dicen buscar la verdad, pero nadie agregó nada para llegar a esa verdad. Lo podrían haber homenajeado mejor a Nisman cuando recurría a los sobreseimientos en la causa del encubrimiento y haberlo acompañado con vigor, o haberlo acompañado, aunque sea, y no dejarlos solos a las querellas que lo han denunciado a estos fiscales. A mí me parece que es muy bueno que todos se expresen, es muy bueno que los fiscales se expresen públicamente. Yo creo que todos nosotros debemos expresar nuestras posiciones. En todo sentido, la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que pensamos para poder analizar nuestra conducta de un modo más transparente y más previsible. Ahora, no podemos de ninguna manera dejarnos liderar por gente cuyas intenciones son claramente turbias, cuanto menos, y que además pretenden llevar adelante una actitud atemorizadora sobre la sociedad, que es un grave delito en una sociedad que ha tenido mucho miedo durante mucho tiempo. Luis, Alejandro. Sí, ¿Vos vas? Yo voy a asistir. Yo voy a asistir y quisiera decir algunas cosas que me parece que son de orden general. Primero, creo que debemos insistir en la legitimidad de toda manifestación popular, que una manifestación popular es a la vez un indicio de la debilidad de la representación popular, y creo que en nuestro país esto está ocurriendo marcadamente, y una interpelación al poder. Y cuanto más interpelemos al poder, más respuestas podremos obtener y más límites podremos imponerle. Entonces, creo por principio que allí donde los mecanismos de representación son débiles, como lo son hoy en Argentina, las manifestaciones populares deben ser defendidas y no desconvocadas. Creo que yo no conozco, quiero decir, no conozco como conoce un colega, el detalle fino de la historia de cada paso de una querella o no. Creo que estamos ante dos hechos que son significativos. El primero es la muerte de un fiscal en condiciones que efectivamente no conocemos, pero que están relacionadas con la función que desempeñaba, con la tarea que hacía.
sea cual sea la mecánica de esa muerte, está vinculada con lo que estaba ocurriendo. Creo que en ese contexto el Estado debería haber tenido una reacción de una naturaleza diferente de la que tuvo, que es la de alentar la defensa y el respeto de las instituciones y el reconocimiento de una tarea realizada por delegación de los poderes públicos. Es decir, un homenaje en la forma en que fuera, pero que hiciera sentir a toda la sociedad que los altos funcionarios que hacen un trabajo o deben dejar de hacerlo si son incompetentes o deben ser honrados si son muertos al hacerlo. Pero creo también que hay otro hecho muy significativo y es que hay una muerte en la escena política argentina. Yo no estoy diciendo quién mató o no mató o si se suicidó o no se suicidó. Ha sido el gobierno el que arrojó una innumerable cantidad de hipótesis, todas contradictorias entre sí, y yo ni suscribo ni desecho ninguna porque no sé. El gobierno aparentemente supo o creyó saber. Textualmente fue sin pruebas pero sin dudas o algo por el estilo. Yo no sé qué pasó, pero sé que hay un muerto en la escena pública argentina. Y si hay un muerto en la escena pública argentina, es necesario que pongamos una frontera y un muro a una dinámica de resolución del conflicto que es inaceptable y que tiene que ser inaceptable para todos. Y hubiera sido muy deseable que el gobierno y los simpatizantes del gobierno no solo participaran de la marcha, sino que hubieran convocado a la marcha. Porque es importante para todos que el gobierno termine su mandato en condiciones adecuadas. Es importante para todos que no haya muertos vinculados con la política en ninguna de sus formas en nuestro país. Y es importante para todos sentir que hablamos un mismo lenguaje, aunque tengamos ideas opuestas. Y eso no es lo que está ocurriendo. Eduardo. Sí, lo primero que me gustaría aclarar es que la legitimidad de una marcha no implica que necesariamente todos tengamos que sentir que el sentido de esa marcha es el correcto. Yo comparto lo que acaba de decir Félix Kraus acerca de quiénes convocan esta marcha, cómo se ha ido partidizando en un sentido cada vez más claro. Esta marcha es la marcha de la oposición política, ¿no? Y cómo en realidad se está ocultando esa oposición que no puede juntarse más que creando esta idea de que vivimos una situación muy grave en el país, una conmoción tremenda que justificaría que, vamos a decir las cosas por su nombre, que Macri se junte con los radicales, por ejemplo, cosa que es una alianza contra natura, pero podría llegar a ocurrir según avanzan los días. Y me parece entonces que uno puede pensar, por ejemplo, en el caso Bloomberg, era una marcha absolutamente legítima y fue mucha gente. Hubo algunos que preferimos no ir porque creíamos que esa marcha iba a llevar a lo que efectivamente después llevó. Es decir, adoptar una doctrina de seguridad que llevó a una reforma pésima del Código Penal y a sostener durante un tiempo la tesis de la mano dura como definición de la política de seguridad en la Argentina. Cosa que afortunadamente no duró demasiado. Por otro lado, me parece que es imposible hablar de la marcha sin hablar de los dos temas previos, que son la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman. La denuncia de Nisman, yo creo que hay que recordar que Nisman es un fiscal en lo criminal. Entonces la función de Nisman, contesto de algún modo tu introducción, no es facilitar un debate político tan interesante como puede ser el de memorándum con Irán o cualquier otro tema de la política internacional argentina. La función de Nisman, cuando denuncia a una persona, promueve la imputación de una persona, hasta pide la declaración indagatoria, como lo hizo en su presentación, es porque sostiene que esa persona ha cometido un ilícito, que ha cometido un delito. Los penalistas más respetables, a mi juicio, han señalado todos que
esa presentación era inconsistente. Incluso alguno de ellos, como Zaffaroni, dijo, aún en el caso que todo lo que diga Nisman sea cierto, será opinable desde el punto de vista político, pero ahí no hay ningún delito. El intento de encubrimiento no es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, esto es importante decirlo, porque como Nisman obviamente sabía esto mejor que cualquiera de nosotros, si uno ve la redacción de esa presentación, está claro que era mucho más un texto destinado a provocar una reacción política que un texto que pudiera prosperar en un proceso criminal. Ahora, por otro lado, cuando muere Nisman, es cierto, hoy todavía no sabemos si fue un homicidio o un suicidio, pero me parece que está muy claro que se está queriendo de algún modo responsabilizar al gobierno, en algunos casos porque no lo cuidó a Nisman, en otros casos, bueno, en esta misma mesa, escuché la semana pasada que alguien decía, la presidenta es la principal sospechosa por la muerte de Nisman, ¿no? Lo dijo Fernando Iglesias, y no es el único que lo dice. Seguramente en la marcha de mañana vamos a ver muchos o algunos carteles, porque ya se han visto expresiones en las redes sociales en ese sentido. Entonces me parece que la marcha es un poco la conclusión de todo este proceso. Es decir, donde un grupo de fiscales, que por otro lado hay que aclarar que no fueron los primeros en hablar de la marcha, sino que de alguna manera aparecieron como una cobertura, cuando ya Patricia Bullrich y otros dirigentes opositores hacía varios días que estaban hablando de la necesidad de hacer una marcha el 18 de febrero. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es la marcha? La marcha es un intento de avanzar en esta escalada antigubernamental, mostrando que la sociedad argentina exige al gobierno y castiga a un gobierno que no habría protegido a Nisman o que de alguna manera, como dice la declaración de intelectuales que leí hoy en La Nación, no la que firmó yo, sino la que sostiene que hay que ir a la marcha, que deja también un halo de como que el gobierno es responsable. No se sabe muy bien cómo es responsable, pero en palabras de Gargarella, por ejemplo, no es ajeno a esto que ha ocurrido. Entonces, me parece que sería mucho más sano decir, aquí hay un fiscal o una fiscal y una jueza que tienen que trabajar, hagamos todos los homenajes que querramos, pero creemos las mejores condiciones para que esta causa avance y no hagamos este tipo de convocatorias políticas que me parece que aportan poco al esclarecimiento del hecho. Luis. Bien, tengo que hacer un esfuerzo para ser sintético. Estas manifestaciones de temor que manifestaba acá el fiscal de la población, yo creo que es al revés, no es la marcha la que crea temor en la sociedad, sino este episodio que mañana va a cumplir un mes de una muerte de esta envergadura política e institucional, la que inquieta a la población, no es la marcha. Y además un gobierno que se ufanó durante casi 12 años de no criminalizar la protesta popular, que prohijó todos los cortes que se pudieron hacer, todos los cortes de ruta, de calle, tomas y todo esto, porque la protesta social tiene que ser respetada y legitimada. No entiendo por qué están tan enojados con una protesta social. Porque algo también parecido, felizmente sin la mediación de una muerte de un fiscal que acababa de anunciar que iba a apelar, a mencionar a la presidenta y a un canciller de una gravedad política enorme, aparece muerto, no es moco de pavo. Y para la gente del común, como soy yo, no es como moco de pavo. Y me parece normal que la gente se manifieste, como se manifestó hace 2 años, no me acuerdo bien la fecha, una vez fue en abril, otra vez fue en diciembre, los cacerolazos también fueron cuestionados y execrados por el oficialismo. Y la verdad es que más manifestaciones no pudo haber. No quiero ir más para atrás porque me excedería el tiempo de esto, pero digo que se le dé un carácter golpista a esta manifestación que cree temor en la sociedad,
No quiero ni recordar lo que fue el gobierno Raúl Alfonsín con 13 paros generales, que eran nítidamente de corte político, y todos son de corte político. ¿Quién se asusta de que tenga un carácter político? No. La manifestación de la gente tiene un carácter político y lo bien que hacemos. De modo que yo, por supuesto, voy a ir a participar, porque me parece que es lógico, se va a cumplir un mes de la muerte de un fiscal y no se sabe nada. Y yo quisiera saber si en lugar de haber un gobierno peronista en el país, hay un gobierno radical, si ustedes no estarían diciendo que la responsabilidad es del gobierno. Bueno, ¿cómo no va a tener responsabilidad el gobierno? Yo viví bajo 2 gobiernos radicales, y vos lo sabés, y nunca dije esas cosas. No, pero no, él no es un poco más joven, estoy hablando que no sé. Pero decir que no hay responsabilidad del gobierno, ¿cómo no? ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? ¿Quién tiene la posibilidad de averiguar? Tengo que recordar que hace 21 años que fue, y 22 años, el atentado a la Embajada de Israel, y después no sabemos nada. Y hay una sensibilidad en la gente. Dice, va a quedar en la nada esto habría también. Que preguntarle a alguno de los fiscales que convocan a la marcha. Usted, Luis, suscribe entonces también que lo mataron a Nisman. Yo no. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde lo saca eso? Con la misma irresponsabilidad. No, ¿de dónde saca? No. Porque a mí no me apure, mi amigo. Yo no lo apuro. Yo no dije eso. Yo no apuro a nadie. No, usted a mí me quiere apurar y no me apura. Yo no apuro a nadie. Yo no dije que lo mataron. ¿Quién dijo? Usted. Porque esa es la base de la convocatoria. ¿Sabe qué? Hay un muerto. Y hay que saber por qué se murió. No, yo, la interna del mundo judicial... No es una interna saber por qué se murió un fiscal. Usted lo que acaba de decir en su primera exposición es que hay fiscales que no le ayudaron. Eso, la verdad, lo desconozco y no voy a opinar sobre eso. Bueno, no parece poca cosa. No, yo no digo que sea poca cosa. Digo que lo desconozco. Lo que sí es cierto es que el gobierno nacional no lamentó la muerte de ese hombre, ni se manifestó a sus deudos como correspondía, porque en realidad se murió. Ahora no vamos a poner en duda la muerte de Nisman. Sí, se murió. ¿Y eso qué tiene que ver con la causa de la muerte? No digo que no hubo una manifestación, y esto es importante para la sociedad. Usted habla que la sociedad está asustada, no está asustada por la marcha. Está asustada porque el gobierno no ha manifestado que un tipo se murió, y que es una pena, que es una pérdida enorme, y que implica un remesón institucional que a la gente le puede dar un poco de miedo. Perdón, ya terminé. Nada, es que hay un par de cosas aquí. Primero, y lo señaló Eduardo, los fiscales convocaron posteriormente o en paralelo o son unos de los convocantes. Esta no es una manifestación de los fiscales acompañada por ciudadanos. Es una manifestación que se estructuró ni siquiera desde la oposición. ¿Mencionaste a Patricia Burrich? Sí, está Patricia. Quiero decir, me parece que reducir esto a la idea de que hay 1, 2 o 3 figuras que convocan y manipulan a la ciudadanía, que no tiene nada que decir sobre esto y se subordina a unos fiscales perversos y unos políticos transeros, me parece que es un gesto de desprecio a una ciudadanía que está preocupada por lo que ocurre, y ese gesto de desprecio deberíamos tratar de soslayarlo para entender qué es lo que pasa con quienes se movilizan, que no son ni los fiscales ni Patricia Burrich, aunque ellos vayan. En segundo lugar, creo que el argumento acerca de quienes convocan obliga a hacer el argumento contrario, y entonces hay que hacerlo. ¿Quiénes no convocan? Luis Delia no convoca. El general Milani no convoca. Sergio Berni, que estuvo en el departamento de Nisman, no convoca. Entonces, así como yo tampoco fui a las marchas de Bloomberg, tampoco voy a las no convocatorias de esta gente. Voy a terminar, porque si no termino... Claro, he nombrado 3 funcionarios del gobierno. Lo que estoy diciendo es, si el argumento acerca de quienes van invalida a los que van, el argumento acerca de quienes no van debería invalidar a quienes no van. Y yo creo que es un reduccionismo del que no vamos a hacernos cargo. Y por último voy a decir 2 cosas, Eduardo. Primero, mencionaste 2 temas previos. La denuncia y la muerte. Hay 4 temas previos. La denuncia, la muerte, el memorándum y el atentado de la AMIA. No son 2. Si queremos entender la narrativa de lo que está pasando en este país hoy, hay que considerar por lo menos esos 4 y no 2. Segundo,
Pediste que se deje trabajar. Pediste que se deje trabajar a la fiscal y a la jueza. De la respuesta al primero. Pediste que se deje trabajar a la fiscal y a la jueza. Y la primera interferencia no fue de la ciudadanía, fue de una carta en Facebook de la presidenta, que manejó una hipótesis y que a los 3 días la invirtió, asumiendo que había habido un homicidio. Y ahora están diciendo quién habla de que lo mataron, cuando fue la presidenta quien primero dijo por escrito que lo mataron y que no tenía dudas. Entonces, no usemos argumentos que son argumentos pobres para la discusión racional e intelectual. Una cosa que lo diga quien fue acusada de un modo virulento y con un lenguaje que se contrasta con la endeblez de la prueba, que tal vez haya sido una manifestación apresurada, yo puedo coincidir en eso contigo. Otra cosa es que lo digan los encargados del sistema de realizar las investigaciones. Los fiscales no podemos tener manifestaciones públicas de involucramiento sobre una investigación en curso que llevan otros colegas y hacerlo sobre la sociedad, Luis. Cuando yo, y ahora con menos espuma usted y yo, lo que yo quise decir es que no es la marcha la que instala el miedo, nunca la manifestación pública puede instalar miedo, la expresión democrática. Sí, el sentido y con el que se convoca, digamos, se monta sobre afirmar y dar por sentado que aquí se trató de un homicidio. Y eso sí siembra terror en la sociedad. Y eso me parece que es imperdonable porque ninguno de los convocantes, es cierto que, lo que la gente cree es que está muerto, es lo único. No podemos coincidir. Perdón, así terminó la idea. Que podemos coincidir. Pero no que si fue o no un homicidio. El que lidera es el que le pone el sentido a la marcha, claro. El que hegemoniza y el que convoca. Si no se hubiera difundido esa idea, la marcha no tendría viabilidad. Porque la gente para hacer una marcha. La gente sale con una dirección. Enhorabuena a cualquier marcha para homenajear a Nisman, para quejarse contra el gobierno. Ahora, no en base de la mentira y no en base de la instalación del terror sobre la sociedad. Porque eso me parece que las fuerzas políticas democráticas a la que usted pertenece, a la que pertenece, no merecen. La sociedad argentina no merece ser manipulada en el terror, porque lo aprendimos bien en los manuales de acción psicológica de la dictadura. La forma de manipular a una sociedad es instalar sostenidamente en el tiempo el terror que la hace absolutamente manipulable. Es curioso que se corra el argumento de este modo. Vos me hiciste 4 preguntas, déjame contestar alguna por lo menos. Adelante. Pero antes algo que dijo Luis, acerca de que este gobierno, que antes no reprimía las marchas, después de pronto empezó a protestar contra las marchas. Entonces no confundamos. Si queremos buscar un gobierno que reprime las marchas, no tenemos que ir muy lejos. En la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri, todavía recordamos la represión en el Hospital Borda, toda manifestación de protesta de los trabajadores de la ciudad o de grupos que van a reclamar frente a la jefatura de gobierno es reprimida. El gobierno nacional y quienes somos parte de este movimiento político que gobierna, tenemos opiniones políticas sobre las marchas, que es otra cosa. A mí la marcha de Bloomberg me pareció equivocada. Esta marcha me parece que hay mucha gente que va a concurrir, que tiene todo el derecho de rendir un homenaje al fiscal Nisman, que es absolutamente respetable, pero creo que hay un propósito político manifiesto que me lleva a pensar por qué no debemos adherir a esta marcha. Ustedes saben que hubo gente en el kirchnerismo, porque se dijo por los medios, que al principio planteó que había que ir. Seguro. Y de lo que mejor que hubieran hecho. Y algunos, entre los que yo me encuentro, no pensamos que había que ir porque desgraciadamente vimos que era inevitable que se radicalizara como se radicalizó cuando empezaron las declaraciones de los fiscales, pero nos parecía que era razonable, en principio, sumarse a una manifestación que pedía justicia. Pero hoy no es ese, bueno, yo lo he explicado Félix de una manera tan clara que no necesito abundar, pero me parece que ese no es el sentido de la marcha. Entonces, hoy el diario Clarín, por ejemplo, publica una declaración, parece fantasiosa, una cosa de película, ¿no? De una persona que dice todo lo contrario de lo que dijo la jueza. Y entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los que están obstaculizando el trabajo de la jueza impidiendo... Perdóname, Eduardo, vos has sido periodista yo soy ahora. Por eso, sé que lo que es verificar una información extraña que uno recibe. Es una noticia muy impresionante, es una noticia que difícilmente para un editor sea no publicable. Vos podés cuestionar si alguien puede hacer una columna al lado diciendo
¿me es creíble, no es creíble? Sí, yo la escuché a la chica varias veces. Es verdad que los hechos que refleja, que ella relata, por momentos parecen verosímiles, por momentos parecen inverosímiles, eso es cierto. Ella me generó una credibilidad enorme, una persona que solo tiene para perder diciendo lo que dice. Y una testigo, una causa tan importante. Yo, editor con cualquier línea política, en cualquier lugar democrático del mundo, que una testigo diga lo que dice ella, es una nota de un impacto tan grande que no se me ocurre no publicarla. No se trata de no publicarla, se trata de no hacer de eso durante todo el día, en la radio y en la televisión, el eje de un cuestionamiento al trabajo de la fiscal. Está bien, es interpretación de análisis de medios, yo no estoy de acuerdo. Cerrá vos, Luis, no sé. No, ¿está bien? Hay veces que es insalubre conducir porque tengo una gana de intervenir y no está bien. Hago un breve comentario adicional y es el siguiente. Muy breve, si fuese. Lo que provoca terror, si es que el terror es la palabra que debemos usar, es la muerte, la falta de verdad y la falta de credibilidad en los actos del Estado. No son las marchas populares. Ni siquiera quienes convocan a las marchas populares pueden provocar terror en la sociedad. Entonces, de lo que hablamos aquí es de todo lo otro, que es todo aquello que hoy no está claro en la sociedad argentina. Ahí hay un problema. Perdón, vos hablaste de la AMIA, ¿no? Él habló de la AMIA, que efectivamente, por detrás de toda esta preocupación que de una u otra manera todos tenemos por lo que pasó recientemente, están los 21 años sin esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Ahora, hay que preguntarle a los fiscales que convocan a la marcha y hay que preguntarle al Poder Judicial en su conjunto, que es el principal responsable de que la causa no haya avanzado. Al Estado argentino, Eduardo. 15 segundos, Ernesto, con menos nivel de generalidad. Esta es la marcha del encubrimiento, de la causa del encubrimiento. Los imputados en la causa del encubrimiento que irán a juicio son el expresidente de la Nación, Carlos Menem, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, los compañeritos de la Justicia Federal de los que convocan a la marcha, los fiscales, un juez. Ellos, los convocantes, pertenecen a la misma masa crítica construida por la ingeniería de los que van ahora a juicio por la causa del encubrimiento. Esto es parte del dispositivo de acabar, o tratar de acabar, o tratar de acotar, o tratar de diferir el juicio por el encubrimiento del crimen de la AMIA. Esto es lo que está sucediendo. Les agradezco a los cuatro. Gracias.